Soy Hugo Grosso, tengo 63 años, nací en el año 55 aquí en la ciudad de Rosario. Este, mm, Podría decir que mi acercamiento al cine fue bastante casual. En realidad creo que atraviesan algunas cuestiones personales como lo grupal en un principio, eh, la idea de grupo, la idea de trabajar en grupo. Me gustaba mucho el fútbol, el deporte, el asado con los amigos, digamos, hay una cuestión más bien vinculado a eso, digamos, de lo personal, digamos, ¿no? Y cierta cosa de liderazgo, cierta voluntad de liderazgo que digamos que se fue despuntando un poco cerca de la adolescencia y demás. Por la edad y por la época no existían las escuelas de cine. Yo descubrí un poco que me gustaba cierta cuestión de lo artístico, de lo creativo y demás en la escuela secundaria. Un día la profesora nos manda a ver una obra de teatro que hacían otros pibes de otra escuela y yo volví a la escuela diciendo, yo quiero hacer esto, yo quería actuar. En un principio actuar. Lo que pasa es que, bueno, también era un momento difícil para encontrar espacio donde aprender teatro. Y yo, cuando era chico, tuve un accidente, perdí un dedo, este dedo de la mano izquierda, y eso como que me autolimitó. Pensé que, digamos, con un dedo menos era medio difícil abordar algunos personajes, y de alguna manera eso, esa serie de circunstancias me fueron orientando a ubicarme detrás de la cámara y entender que la vida podía organizarse a través de un rectángulo. Y empecé no tanto a escribir, pero sí a participar de algunas actividades vinculadas a lo cinematográfico. Terminé el secundario, empiezo ingeniería, hice 2 años de ingeniería, que también pienso que eso influye porque de hecho después me encontré con muchos alumnos que eran ingenieros y dejaban la ingeniería para dedicarse al cine. Y bueno, y me pasó que cierta cosa de la organización del trabajo, de lo metódico y demás, me fue orientando y descubrí un taller de cine, que era lo poco que había abierto. Recuerdo que en el 75, esto ocurre en el año 77 más o menos, y en el 75, con el 75-76, con la dictadura, se habían cerrado casi todas las escuelas de expresión artística. De hecho, no estaba abierto ni Córdoba, ni La Plata, ni Santa Fe, que también se cerró en esa época. Así que bueno, era muy difícil dónde estudiar cine. Y ir a estudiar cine, ir a un lugar donde uno, además de lo expresivo y de aprender ciertas cosas del lenguaje y de la técnica audiovisual, tenía un lugar donde hablar de cosas que no se podían hablar afuera. Bueno, de hecho, nos podíamos reunir más de 5 personas a hacer algo, con lo cual en época de estado de sitio era bastante extraño. Y así empezó. Yo trabajaba en un banco en esa época, me rebuscaba trabajando en un banco y entonces como caí al taller de cine el primer día de saco y corbata, me dijeron, vos sos productor. Y como venía de la ingeniería, empecé a organizar algunas cosas en los rodajes y demás, y medio que al principio elegí el rol de productor. Después me arrimé al... Nadie agarraba el fotómetro, entonces me incliné a la dirección de fotografía. De hecho, la primera película de Postiglione, hice la fotografía. Este, Todo así, con un Fresnel y con lo que había en ese momento, tampoco teníamos una formación académica. Y bueno, y por suerte, después de eso, digamos, ya medio como que me fui orientando a que me gustaba, me fui soltando en cuanto a escribir, empecé a escribir algunas cosas. Y con la democracia, todo ese grupo que nos habíamos formado en Arteón, Molina, Postiglione, Bertone, digamos que nos habíamos, algo de Piazza también, que nos habíamos un poco consolidado en ese espacio, dimos forma a lo que fue la Escuela de Cine de Rosario, por supuesto con el aval de la provincia. Y ahí, bueno, de ahí se empezó a juntar la necesidad de estudiar lo que hacíamos de una manera de forma empírica para poder transmitírselo a otros. Y bueno, nos empezamos a formar un poco más a tener una formación académica un poco más sólida y empezamos a producir cosas, ¿no? Ahí aparecen los primeros largometrajes, las primeras experiencias del cine rosarino. Y bueno, y después, bueno, esas cosas de querer tener el título, el, el- el- el título de grado me llevó a hacer la licenciatura en comunicación audiovisual, digamos, un poco esa es mi formación. Pero básicamente tiene mucho que ver con la experiencia práctica y con la tarea de grupo.
La respuesta, digamos, tiene bastante que ver con, bueno, eso que a veces llamamos superobjetivo, ¿no? Es como algo que un poco, no, con la poética personal del realizador, cómo encuentra un poco en el todo qué contar particularmente en cada proyecto. Yo cuando, por una cuestión de formación, de época también, de la influencia de la Escuela Documental de Santa Fe, de algún momento nosotros cuando creamos la escuela en Rosario, cuando empezamos a trabajar en la escuela, éramos los herederos de Birri, íbamos tras las huellas del maestro, entonces, y a todo esto no lo conocíamos a Birri porque Birri estaba exiliado, entonces como que, pero esas referencias del cine documental eran muy fuertes, un tipo de documental que todavía no había hecho un quiebre entre, digamos, entre lo observacional y lo performativo, un tipo de documental bastante de cabeza parlante, un documental que recién, bueno, por supuesto con Birri y con el Tiredié, hace un salto importantísimo en cuanto a la subjetivación del documental, pero hasta ese momento éramos como medio, como observar la realidad con cierta distancia, sin ser involucrado por esa realidad. Entonces eso, digamos, es una marca muy fuerte que siempre es como una impronta en lo que yo hago, digamos, como que siempre tengo que partir de algún hecho real o siempre tengo que partir de algún hecho que me sirva de disparador, un hecho tomado de la realidad, que después sirve para ficcionar y por supuesto hacer con la ficción lo mismo que uno haría con un documental, que es manipular esa realidad e involucrarse con esa realidad. Pero en general parto de ahí, parto de un hecho, de un disparador que sea un hecho real y lo ficciono. Por supuesto que la metodología de investigación es una metodología de investigación bastante cercana al estudio de las ciencias sociales, bastante atravesado por la cuestión de lo participativo y de la entrevista en profundidad, si se quiere. Pero después, digamos, se transforma en un papel escrito que va a ser actuado. Entonces, lo digo por esto, porque a mí yo sentí en un cierto, inclusive creo que hasta que hice el documental con Birri, donde comienza el camino, que me sentía con cierta comodidad de ese modelo de investigación. Como que, bueno, este abordaje, llegaba con una cámara y trataba después, respetando la palabra de quien me contaba cosas, armar un esquema bueno, que me parece válido, digamos, ¿no? Si no, no estaría hablando, digamos, pero bueno, que yo se sentía cierta comodidad. Entonces me daba la sensación de que debía saltar esa barrera y empezar a trabajar en el campo de la ficción, donde me parecía que los riesgos eran mayores, donde ya esa realidad estaba operada por mí y yo figuraba de otra manera ahí, y ahí sí le ponía el cuerpo, digamos, ahí le ponía, no actuando, pero le ponía el cuerpo en mi participación un poco desde todos los roles, ¿no? En realidad, como un poco la metodología que uno tiene, toma cierta cosa de la metodología del autor, o sea, un guionista, un director que escribe el guión que después va a llevar a la puesta en cámara, eh, es bastante común que uno escriba pensando en cómo eso va a ser filmado. Entonces, digamos, yo no tengo el oficio del guionista que escribe para que otro director haga con su texto una película. Entonces, de alguna manera, inclusive en ciertas cosas suelo ser muy puntilloso con elementos que yo sé que son apenas significantes dentro del encuadre, pero que a lo mejor al director de arte, por ejemplo, me acuerdo en Balas Perdidas, una serie que hice para televisión, había puesto una cosa de una bolsita de un supermercado que existía en los años 80 acá en Rosario. Y entonces el director de arte se volvió loco buscando esa bolsita. Y después la bolsita figuraba en un rincón del cuadro, pero para mí en el texto era sumamente significativo, digamos, porque bueno, claro, era una marca de época, pero si no hubiera estado no sé si nos entendía igual. Entonces esa cosa de donde todos los elementos que para mí van a ser significativos dentro del cuadro ya están desde el guión, me condicionan bastante a la hora de que la realidad de la realización es una realidad bastante
poco mensurable y poco manejable, ¿no? Como que uno después se encuentra con que la locación es esta, y con esta locación tenés que hacer más o menos lo que podés. Y el actor que vos querías tiene un contrato y producción no lo puede resolver, y vos no podés modificar la fecha de rodaje, entonces te vas de alguna manera adecuando, y es donde surge cosas que por ahí son inesperadas, y es donde vos decís, bueno, pero entonces ahí es donde te sentís sólido en cuanto a la dirección. Hay una frase de Berman que a mí me gusta mucho que dice que en la creación tiro un dardo en la oscuridad. Esa es la intuición. Después mando un ejército a recuperar ese dardo. Ese es el intelecto. Y ahí me parece que ahí es donde se da el equilibrio entre lo que uno tiene como intuición, pero después tenés todo eso que investigaste antes, y todo eso que forma parte del guión, y todo eso que te conforma vos para tener ante la adversidad todas las respuestas posibles para dar, que es el intelecto en un sentido también práctico, digamos, ¿no? Tener las respuestas para todas las preguntas que van apareciendo durante el rodaje. Más o menos es eso, sería la respuesta. Digamos, en cada caso particular es distinto. Yo creo que, digamos, que esto que llamamos el casting está resuelto cuando vos tenés la imagen cuando vos tenés un actor más o menos incorporado al proceso, ya medio sabés de dónde viene, qué hizo, cuál es su formación, si entrena con Bartiz, si entrena con Fernández, si, digamos, de qué modelo actoral viene. Entonces, digamos que ese es un trabajo que en realidad haces extra película, que en realidad cuando uno va a ver teatro, cuando uno va a ver actores, cuando compartís con actores o con amigos actores, cosas de la vida, de alguna manera está haciendo un casting permanente que después de alguna manera aparece en el rodaje de la película, está presente, digamos, es insoslayable. No, por supuesto que con no todos los actores podés hacer eso. Entonces, digamos, hay actores que ya sé que no les gusta ensayar, entonces me parece que proponerles un laburo de ensayo, ya me lo contaron antes que no les gusta ensayar, entonces por más que sea mi metodología, yo creo que estoy forzando algo que no voy a lograr nada, o que además simplemente me estoy vanagloriando yo de decir, mirá lo que le saco a este actor porque lo obligo a ensayar. Entonces, en general, parto de premisas básicas como son tratar de tener mucho conocimiento de ese actor, tratar de admirarlo mucho, tratar de quererlo mucho, y tratar de ser muy respetuoso con su trabajo, tratar de hacer un laburo también de investigación sobre qué hizo ese actor. No me importa si le tengo que decir, mira, vos en tal película hiciste tal cosita que a mí me encantó, dámela a mí también. No me importa, digamos, esa cuestión de decir, bueno, ¿quién lo logró? Dan Joilillo logró eso con ese actor y yo se lo estoy robando, ¿no? Y también de verlos en teatro. Me pasó con algún actor que me resultaba, en la serie me resultaba difícil lograr una cierta emoción en un momento, y recurrí a algo que era lo que él había hecho con otro personaje en una obra de teatro. Y charlando sobre eso logramos, el tipo evocó posiblemente qué le pasaba en la obra de teatro y con quién hacía esa obra. Y digamos, en realidad después me parece como el cine es una gran mentira, después todo eso queda de alguna manera incrustado, insertado dentro de una historia más general, y no esos pequeños detalles creo que no se ven. Y en cuanto a la puesta en cámara, me parece que, digamos, ahí varía un poco y hay que estar bastante más atento en cuanto a los actores que tienen una experiencia previa con respecto al lenguaje audiovisual, ¿no? Qué sé yo. Héctor Escola decía que Mastroianni es el auténtico actor cinematográfico porque es el único que sabe trabajar para el plano. En la Italia en que lo dijo Escola, por supuesto, no nos llevaría a nuestros días. Pero digamos, esta cuestión de que hay actores que tienen tan claro cuál es el plano, qué sé yo he laburado con Machín y Machín, digamos, tiraba un paneo así y atrás había un aire acondicionado y yo le decía, che, al camarógrafo, no teníamos más posibilidad de meter la cámara respecto de un sillón, la cámara tenía que ser así y llegar a que el apoyabrazo del sillón completara el encuadre. Y claro, estaba tan baja la cámara para lograr eso que se nos veía un aire acondicionado atrás y sacar el aire acondicionado era imposible. Entonces le digo a Luis, che, Luis, porque vos te animás a hacer algún gestito que justifique que te vas agachando cuando te vas a... Y lo que el tipo hizo con eso era una cosa magnífica, porque cuando vos lo ves por el área de protección del encuadre, claramente se agacha lo suficiente como para que el aire acondicionado esté fuera del límite de protección y él esté justo. Entonces,
digo, ese tipo tiene tal conciencia del encuadre, y cuando digo conciencia no es solamente una cuestión del espacio, sino de la dimensión de su gesto y de la entonación. Entonces, esto digo respecto a otros actores que demandan otro tipo de atención respecto del encuadre, ¿no? Que después nos encontramos con cuestiones vinculadas a cierta cosa de sobreactuación o de imposibilidad de aplicación práctica de lo que vos querés, digamos, de las posiciones de cámara, ¿no? Porque ese tipo, vos sabés que va a ser eso una sola vez. Cuando le quitemos la espontaneidad y empecemos con la repetición, lo perdiste y no lo lográs nunca más. Entonces, bueno, eso tiene que ver, creo que con el conocimiento y con la misma frase de Bergman, con cierta cosa de la intuición. A veces te sale y a veces después tenés que recurrir al montaje y tratar de con eso hacer algo que también, como uno es un esclavo de la producción, digamos, de la organización del rodaje, también cuando vos, de alguna manera, también tiene que ver con la cantidad de tomas que uno tira, digamos. Cuando vos estás sólido que algo está ahí, tirás 2 tomas, por protección, por si la primera tiene algún problema técnico, digamos. Y cuando vos te das cuenta que ya entra a necesitar una tercera y que no te vas quedando conforme, el problema sos vos, no es lo que está... entonces ahí creo que hay que intentar buscar otras salidas estratégicas en donde, bueno, qué sé yo, que también tiene que ver con lo que yo pensé. Con lo que yo pensé de esa escena era estructurada, son cámara fija acá, este movimientito, esto va al detalle. Y después, si eso no se logra desde la actuación, hay que tener suficiente habilidad como para pensar que eso no lo va a poder pegar de ninguna manera y resolver de otra manera la escena para que el montajista después no se vea imposibilitado de que eso se cuente, digamos. Mira, es difícil la respuesta porque ahí habría, digamos, a mí si bien en el uso del lenguaje creo que hay una familiaridad y hay una apropiación técnica, o digamos, hay una paridad técnica entre lo que uno puede hacer para determinado tipo de producto audiovisual. Los modelos de registro son diferentes si vos estás en el tempo de un largometraje, donde trabajás de un cierto criterio de la puesta en escena que tiene que ver con ese tiempo de secuenciación, bueno, de la estructura narrativa completa de la película, más allá de que sea neoaristotélica o lo que sea, digamos, pero ya tenés una concepción más clara del montaje total. Así está trabajando una serie de televisión con 2 cámaras y donde la puesta ya difiere, digamos, ahí, digamos, te lo respondo desde la perspectiva práctica que me ha tocado. Mi criterio respecto del abordaje en lo cinematográfico es mucho más pausado en cuanto a la posibilidad de realización, digamos, este, mucho más analizado desde la perspectiva de qué contiene cada uno de los encuadres que componen la puesta en escena. Entonces, bueno, ahí después estaría la dinámica de grabación respecto de esos 8 planos que componen la escena. Y con su tiempo interno, si tomamos la escena completa o si la arrancamos ya empezada, digamos, bueno, ¿cómo abordamos eso? Cuando laburas con un criterio de 2 cámaras y demás, ya entra una cuestión que está mucho más sujeta a la actuación y donde en general a mí lo que me ha dado un poco lo que la experiencia me ha ayudado es tratar de dividir la escena en tiempos internos y modificar la puesta en cámara en función de esos tiempos internos. Entonces, si bien la idea desde lo actoral, por supuesto estamos hablando de escenas, qué sé yo, de 2 minutos, ¿no? Tirar la escena completa desde una posición de cámara, tirar la posición completa desde otra posición de cámara y tirar la escena completa desde otra posición de cámara, desde 2 posiciones de cámara al tener 2 cámaras. Entonces después, las repeticiones son que tengo 3 tomas de distinto valor de plano, tengo 6 posibilidades prácticamente de encuadre para contar la misma escena, de lo cual sirve alguna cosa. Entonces, digamos, de alguna manera ahí estoy privilegiando la cuestión práctica de la ejecución de la escena, quizá en desmedro del lenguaje audiovisual,
porque no siempre los encuadres son los mejores y no siempre, y estamos hablando de sujetos quietos o ¿no? de determinado tipo de escena que no lo podés lograr, escena que jugás cámara en mano porque no tenés otra alternativa o no tenés dónde poner la cámara. Pero básicamente eso, digamos, me parece que me cambia mucho el criterio respecto de qué tipo de producto uno está haciendo. Posiblemente porque se me cruzó esta experiencia de hacer una serie donde digo, bueno, yo nunca había laburado a dos cámaras. Y bueno, y era un poco, se podría haber hecho una cámara también, pero digamos que era una dinámica de rodaje, eran 10 semanas de rodaje, había que sacar 13 capítulos, bueno, una cosa. Y entonces ahí dije, bueno, empecé a improvisar sobre eso, y es muy gracioso porque utilizaba el criterio del corte, por ejemplo, una parte de la puesta era un corte por acercamiento, entonces era así como tenemos dos cámaras acá. Y yo hubo un momento que todo el equipo técnico, que es una parte de la dirección, ¿no? Lograr un vínculo, me decían, che, estamos haciendo 3D, porque en realidad pues, todo corte por acercamiento. Yo lo que estaba jugando era el corte por acercamiento de este lado, el corte por acercamiento de otro y los planos generales, por ejemplo, desde otro. Y con eso me cubría toda la escena. Me parece que fue una cuestión más bien práctica, pero en el resultado final dije, pucha, ¿cómo aparece? Y eso fue medio como intuitivo, no creo que sea una virtud, digamos, pero me pareció como... También porque dentro de eso yo quería romper un poco con la idea del plano establecimiento y las angulaciones correspondientes clásicas, que por supuesto siempre las hay, pero quería romper un poco con ese esquema. Entonces, de alguna manera, siempre tenía esa cuestión de que en un gesto tenía un plano muy corto y tenía una cosa más grande. Eso, digamos, por eso digo, posiblemente yendo ya más al nudo de tu pregunta, me parece que la actividad de la puesta en escena, por lo menos por mi experiencia, que tampoco es mucha, lo veo como dinámico en función de lo que se me va presentando. Por supuesto, tratando de tener en claro el todo de la película, la propuesta estética de la película y hacia dónde quiero ir, digamos, ¿no? Es bastante complejo también para el modelo de realización nuestra, que es de bajo presupuesto, por llamarlo de alguna manera, o de sorpresas en cuanto a las cosas que te vas a encontrar. Es bastante difícil planificar una apuesta y poder ejecutarla del modo en que la idealizaste. Que posiblemente lo que te encuentres sea mejor que lo que idealizaste, ¿no? Yo creo que lo que define el estilo son las marcas de enunciación particulares del director, ¿no? Digamos, lo que une, que es, digamos, en lo personal es una búsqueda que posiblemente, creo que Truffaut decía que la primera película de un realizador es su quinto largometraje, que es donde en realidad se ven esas marcas, se ve lo autoral por encima de la historia que está contando. Y entonces, bueno, yo ya no sé si voy a ver Dolor y Gloria en función de ver un Almodóvar más, o cuál es el Almodóvar que estoy viviendo ahora, o si me interesa la historia o la actuación de Banderas. Voy a ver cierta cosa de sus marcas que ya superan el hecho contado, digamos. Y me parece que ahí está la cuestión del estilo, ¿no? La búsqueda de cómo uno particularmente estiliza la realidad como autor. Es difícil encontrarlo en producciones como las nuestras, donde acaso uno llega a hacer su primer largometraje. Entonces, bueno, decir, bueno, las marcas de este director, por dónde va, por sus rasgos, su particularidad, su forma de componer, su forma de trabajar los personajes y demás, me resultan interesantes, pero no sé si, digamos, cuando veo la segunda película no se mantiene, no, le salió bien en esta. Y uno no va a ver Kaurismäki y es Kaurismäki en toda la película, uno va a ver Almodóvar en toda la película, uno va a ver Grosso y dice, ¿a esta le salió? ¿Se entiende? O sea, digo, y bueno, y cuesta eso, porque también respecto a la pregunta anterior, si uno va acomodando su puesta en cámara a ciertas cosas que te va proponiendo el modo de producción, es bastante difícil encontrar un estilo propio. No obstante, para mí, como objetivo profesional o como objetivo
como objetivo de trascender a la muerte, que para eso hacemos esto, sería que lo que se recuerde no es qué lindo lo que filmaste esa vez, la historia del tipo que robó un banco, sino no puedo dejar de ver una historia de este tipo porque me encanta cómo las cuenta, ¿no? Sería un poco el cómo y no el qué. Y ahí es donde estaría el rasgo de estilo, el rasgo personal de estilo, digamos. Bueno, marcas particulares son, para mí, cómo está utilizado el lenguaje, básicamente. Donde está, digamos, las marcas de estilo de un autor, me parece que están en la apropiación del lenguaje y cómo opera sobre el lenguaje. Acá entra una cuestión que es difícil de evaluar o que, digamos, si hay a mí me interesa el estilo de un autor donde está puesto de manifiesto el lenguaje, pero el lenguaje no está por delante del hecho contado, porque si no solamente voy a ver el hecho la forma en que está contada y no el todo. ¿Se entiende? O sea, si el dispositivo el dispositivo técnico en función expresiva está por delante del hecho contado, y si el lenguaje está, la operatoria sobre el lenguaje está por delante del hecho contado, estamos en un problema que ya sería un abuso de narcisismo del estilo, sería, ¿no? Un autor que se pone tan por delante del hecho contado que llega un momento digamos, que me da la sensación que me repele un poco. Me parece que ahí está, más allá de o sea, es difícil el equilibrio, digamos, ¿no? Pero, y posiblemente se da en la continuidad de obra, y también me parece que puede ser una cuestión azarosa, y también es interesante un autor que rompe con el estilo que viene trabajando y en un momento hace un clic y se va a otra cosa. Pero en general me interesa, me parece que quizás me estoy marañando, pero hay como marcas generales, el uso del color, el uso del encuadre, el uso no, mantenerse a pesar de todo en un formato 2.35 porque... Bueno, a mí me pasó una cosa muy curiosa, que fui a ver ahora Dolor y Gloria y yo para una película que estoy laburando, quiero laburar un formato muy, muy ultra panorámico, porque tiene que ver, y fíjate acá, entra alguna cosa que te corre posiblemente lo que puede ser el estilo. Es una historia que toma mucho de la subjetivación de la mirada del perro. Es una historia de perros y yo lo que quiero laburar es la mirada que el espectador tenga un poco la sensación de que está viendo como un perro esa película. Entonces hay una idea de saturar los colores, son cosas que estoy tratando de elaborar previamente. Y llevar el formato a un ultrapanorámico. Y entonces cuando fui a ver Dolor y Gloria digo, bueno, voy a ver cómo encuadra Almodóvar, porque en general utiliza ese formato, ¿no? Se va al 2.35, inclusive al 2.55. Y la película en Dolor y Gloria es 1.85 convencional, o al menos en lo que yo lo vi, digo, bueno, pucha, mirá, me corrió el estilo, yo iba a verlo a él por ese estilo, y de pronto me corrió de eso y no lo pude observar. Pero bueno, me parece que en ese tipo de cosas, posiblemente para el espectador no es tan... También, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con que acá también ya me estoy yendo a otro tema, pero no sé si hemos logrado que el espectador de cine, no voy a subestimar al espectador, pero digo, esté en el modo de lectura de esas ciertas cuestiones que nosotros nos proponemos desde la dirección. Entonces, hay una cosa así medio tomado de la anécdota y que cierre la anécdota y que en muchos casos esté muy vinculada a los tiempos de atención, de lectura que ya tiene el espectador. Entonces es bastante difícil meterse, porque cuando uno habla del estilo también hablaría del estilo en el sentido no solamente formal desde el uso del lenguaje, sino del modelo narrativo. Entonces, ¿quién se anima a romper con eso dentro de una estructura después comercial o no? De cómo se muestran las películas, que las películas tienen que tener entre 90 y 110 minutos y que hay un punto de giro. Y eso
Este, y eso uno puede romperlo, y cuando lo escribe, ¿lo está rompiendo realmente? O cuando lo escribe dice, yo escribo de una manera no convencional desde lo aristotélico, pero en realidad estoy operando, o pongo la escena más contundente, la pongo a los 25 minutos, entre los 25 y los 30 minutos. Bueno, es ese grado de sinceridad con uno mismo, con el trabajo con uno mismo, es complejo de lograrlo. No sé si estamos, no sé si cierro tampoco, pero en todo caso me parece valioso, me parece valiente la búsqueda permanente. Digamos, me parece que lo mejor que nos puede pasar es no estar conforme con lo... De hecho, yo jamás he logrado estar conforme con nada de lo que he hecho y me siento... de lo único que estoy contento, digamos, de no estar conforme y de proponerme una cosa diferente para la próxima. Sí, esto echa un poco por tierra todo eso que dije al principio del fútbol y de lo colectivo y de los amigos. Eh, en todo caso yo quiero ser el capitán, la estrella, al que le den los pases y al que patee los penales, digamos. Este, para mí el autor es el director. En un modelo de producción, digamos, en el modelo de producción en el que a mí me gustaría desarrollarme, o que me gusta desarrollarme, el modelo de producción en el que llaman a un director para que ejecute un guión preestablecido con cierto presupuesto, yo no sé, digamos, hasta qué punto el director es el autor, no creo que lo sea, me parece que en ese caso sería el productor, el autor. En el modelo de cine, por lo menos que a mí me gusta transmitir, o con el que he trabajado con alumnos y con el grupo de gente de mi generación, tiene que ver con que la autoría está en el director, que puede o no trabajar el guión con otra persona, pero en forma conjunta y estar desde la operación de lo narrativo en la creación de cada una de las escenas. Y después durante el trabajo de rodaje, así con una presencia, con una omnipresencia, digamos. Me parece que nadie tiene la película en la cabeza más que el director. Y lo que pasa que después ahí está la cuestión de que el director sepa orientar al resto del equipo hacia dónde debe ir. En los rodajes hay esta cuestión de lo colectivo, que está bien, digamos, me parece que en muchos casos también hay mucho mito de esto, en cosas del arte colectivo, che, vamos todos a hacer una película gratis y que nadie cobre el sueldo, digamos, no, obviemos los sindicatos y hagamos una película igual, porque, digamos, que es valioso todo lo que se haga, pero digo, en muchos casos hay mucho mito de que es una creación colectiva y después la película está solamente en la cabeza de ese tipo que la ideó y que pide, mueve esto, hace tal cosa. Lo que pasa que después durante el rodaje hay que tener el director en general y contar con un buen asistente de dirección y demás, que puede ejecutar eso logrando una armonía en el equipo para que todo el equipo sienta que aporta desde su lugar lo necesario para que eso se ejecute correctamente. Para darte un ejemplo, yo notaba en esto de la serie, la cito porque es lo último que estuve haciendo, que yo estaba mucho laburando con los actores y bueno, nada, cierta cosa que a mí me parecía importante porque demostrarles el espacio, que muchas veces no se hace, ¿viste? El actor entra al espacio donde va a filmar y no se puede apropiar de nada. En este caso era una especie, en esta escena puntualmente había máquinas de escribir y cosas de oficina, y bueno, gente que por ahí, sí, son trabajadores, no que no estuvieran habituados a la máquina de escribir, pero digamos, eran cosas inclusive de época, que estaba bueno apropiarse, una lupa, cosas. Entonces hice algunos ejercicios para que entraran en clima entrando al set y apropiándose del set. Y para el equipo, para la parte técnica fue una cosa medio como... Nosotros ya pusimos la luz, que digamos, no había una cuestión de, no de rivalidad, sino Les sorprendió mucho esto de que en la dinámica de una serie pasara que los actores entraran a reconocer el espacio
qué sé yo, no es ninguna novedad, pero digo, me pareció... Y después sentí paralelamente esto de que había un estado de inminencia, por ejemplo, en el grip, de dónde ponía, cuándo iba a armar el carro y cuándo íbamos a tirar un traveling. Hacía 2 semanas que el tipo estaba elaborando en el equipo y todavía no habíamos tirado ningún movimiento de cámara. Entonces empecé a entender que el laburo, o fui más consciente de que el laburo de dirección también era mantener entretenido, por llamarlo de alguna manera, o mantenerlo en estado de inminencia a esa gente, de manera tal que en el momento que había que mover la cámara, ese tipo tuviera... Y dirigir era mucho más que estar presente en los actores, en el lenguaje. También el dirigir era dirigir el ánimo de esa gente. Y ahí entendí que cierta cosa de lo colectivo, porque si no, como se rodea un montón de gente, están todos parados así, opinando, tomando mate o chateando por el celular, y en realidad uno no está dirigiendo eso, se está perdiendo de dirigir eso que es importante a la hora de ejecutarlo. Entonces ahí estaría un poco la pata de lo colectivo, y bueno, por supuesto que un buen movimiento de cámara es en sí mismo una pequeña obra de arte, digamos, pues si yo lo tuviera que hacer sin depender de ese profesional no podría hacerlo. En eso, digamos, no es que diga la película es toda mía y la tengo yo solamente en la cabeza, digamos, ahí aparecen aportes y aparecen cosas de la dinámica. Pero bueno, en general me parece que si el director, y sobre todo si puede ejercer cierta cosa, no digo de docencia, pero sí de comunicar eso de una manera, de que eso que se está ejecutando forma parte de algo que está en su imaginación y que se está contribuyendo a cierta idea de obra acabada, ¿no? De obra completa. Cada vez creo menos en la docencia cinematográfica. Este, nada, mira, yo creo que sobre esto hay muchas cosas dichas, como que lo mejor que pasa en las escuelas de cine son el bar y después ir todos juntos al cine y polemizar sobre una película. Yo creo que algunas cosas que tampoco nunca pude ejecutar, digamos. Me parece que eh, no, estaba leyendo hace un tiempo este libro, no me acuerdo quién es que lo dice, pero dice algo así como que si uno descubre un alumno, en la docencia si uno descubre un alumno que tiene talento, lo mejor es mandarlo a ver películas y no decirle nada, y con lo otro, el resto de los alumnos, estimularlo a que se esfuercen en ver más cine, digamos, pero el que tiene talento, tratar de tocarlo lo menos posible por las dudas. No obstante, me parece que lo que vemos que en general lo que vemos en las escuelas, digo, puede ser que haya cosas que hayan cambiado, pero se queda mucho en el marco teórico y muy disociado de la realidad realizativa, por más que haya experiencias prácticas. Hay cosas digo, no sé tampoco si se pueden enseñar, pero digo, ¿cómo se filma el sexo? La escena de sexo. ¿Cómo se filma la escena de violencia? ¿Cómo se filma la escena de un padre que reconoce a un hijo? ¿Cómo se filma la recuperación de un nieto secuestrado por la dictadura? Hay una forma de filmarlo, entonces laburar la gramática cinematográfica en función de un modo de filmación me parece interesante, más allá de que uno durante el aprendizaje copie modelos. Pero en la medida que copia modelos me parece que se apropia de un lenguaje que después puede desarticular, sino como si viéramos la escala de plano por un lado, la iluminación por otro, lo narrativo por otro, digamos, la cuestión de cómo fusionar eso. Después, bueno, por supuesto que hay formaciones específicas, posiblemente me estoy refiriendo a un modelo de formación integral como suelen ser las escuelas que en general se dan más lejos de la industria, donde también se da paralelamente una cosa interesante que es que las escuelas se transforman en un espacio preindustrial, de alguna manera lo que pasa, los largometrajes que después aparecen en general en el interior del país y demás, surgen de alguna formación académica. Y entonces, bueno, ¿la escuela de qué sirvió? ¿De la formación del contenido o del espacio de reunión para gestar el modelo de producción, digamos?
que por supuesto eso me parece valioso. Por supuesto que en las escuelas, después vos cuando te metes en una producción un poco más grande y ves lo que aprenden los alumnos en la especialidad, y bueno, dista mucho de la formación integral, porque en la especialidad hay cosas que en realidad en la formación integral no se llegan a ver. O sea, color grading, no sé en cuánto, bueno, ahora estamos mucho más avanzados, con muchas más posibilidades, pero en general en los espacios académicos medio integrales se ve alguna cosa de la fotografía, después te dicen, bueno, anda a corregir color, ¿no? Hasta qué punto está profundizado eso y hay un profesional en nuestro espacio que se desarrolle de manera de poder tener más experiencia. Pero insisto, a mí me parece como que cierta cosa de tomar y ahí, digamos, ver autores y ver cómo determinados temas se abordan, digamos, me parece que podría ser una cuestión que nos podría abrir un poco más la cabeza digamos, y poner más en crisis la cuestión de cómo está usado el lenguaje en cada caso. Porque ya a esta altura del partido, digamos, hay como un cierto canon de producción que uno podría tomar para romper, ¿no? Como pasa en lo literario. Entonces, como que en lo cinematográfico, además hay tanta producción que uno podría tomar desde los niveles de atención, e insisto con esto, de cómo se filma una escena de tal tipo, y decir, bueno, tal autor lo filma así, ¿cuál sería el tuyo? Y trabajar sobre eso y entrar en crisis respecto de lo que hizo cada autor. Es difícil encontrar exactamente la misma escena, pero digo, esa cuestión de cómo está utilizado el lenguaje, me parece que sobre todo para directores y demás, porque después, no, después me parece que uno llega a ver el robo en las películas, ¿no? Yo digo, bueno, eso lo filmó como Scorsese. Le cuestionamos cierta cosa a Fabio en Gatica que le tomó a Scorsese, que puede estar en el terreno de la cita, pero digo, hay un punto que uno dice, bueno, acá no hay una superación del modelo que uno tomó como referencia. Entonces me parece que para el aprendizaje esto sería... Siempre nunca lo pude ejecutar del todo, pero siempre me lo planteé para laburar con los alumnos, ¿no? Esta cosa de... Por supuesto que después está todo lo demás, ¿no? Después está mucho la cuestión de lo institucional, de cómo son las escuelas, de hasta qué punto disponen de los elementos para poder llevar a la práctica. Entonces, medio que igual, para personas que venimos de espacios y de tiempos en que no había escuela de cine, todo lo que ha pasado todo el crecimiento del cine latinoamericano y demás, y argentino por supuesto y latinoamericano, dije latinoamericano porque asocié con Birri, que ya da por superada esta instancia hace 30 años atrás, digamos, ¿no? Como que todo lo que está pasando forma parte del nuevo cine latinoamericano y tiene ciertas marcas de identidad fuertes, digamos. Si bien creo que, digamos, también, por supuesto que la respuesta del cómo, de la orientación para aprender, básicamente tiene que ver con una cuestión del tiempo del aprendizaje, porque muchas veces cuando nos proponemos, cuando entra, eh, cuando entra en juego la cuestión de la decisión de estudiar algo, entra una cuestión, una variable que tiene que ver con el tiempo, ¿no? Uno estudia contador público nacional y se supone que después de 6 años hace un balance, presenta una cosa a la FIP, sabe ciertas cosas. Estoy ironizando y no sé exactamente si es así, que me disculpen mis amigos contadores públicos nacionales. Digo, me parece que la variable del tiempo es algo mucho más mensurable en algunas profesiones y en algunas carreras y en otras no tanto. Quien elija estudiar cine debe saber que la variable del tiempo es como la variable del tiempo, la paciencia y el control de la neurosis son como la clave para acercarse a la profesión. Después creo que en lo que podemos llamar la formación están las escuelas, por supuesto que son valiosas, fundamentalmente como espacio de encuentro y como espacio de crisis. Y si aparecen estas cosas que hablábamos en el punto anterior, que es
ver mucho cine y entrar en crisis con ese cine, o cómo haría yo ese cine, o cómo haría... Pero ya no entrar en sí el neorrealismo, digamos, no en cuanto a corrientes, sino en particularidades del abordaje de una cuestión bien práctica respecto del abordaje de la escena. Me parece fundamentalmente que la formación es una formación integral en el sentido de la vida, integral desde la observación de la vida, desde el compromiso con el entorno, el compromiso con la realidad, con otras disciplinas, digamos, hemos perdido un poco la cuestión de que el cine es un poco el arte, que digamos, entramos en una máquina de picar carne en función de que aparecen espacios como las series, como que los niveles de atención ya no son de ir al cine a pisar la alfombra y salir y comer la pizza y charlar con los amigos respecto de lo que vimos, ya es como que comemos la pizza adentro, ya no charlando, digamos, pero no lo digo, lo puedo decir también por viejo, pero digo, lo veo como un hábito, como que el hábito se ha corregido y bueno, también esta idea de que vemos series y las vemos con una avidez. No, me vi 2 temporadas en el fin de semana. ¿Qué te quedó de 2 temporadas en el fin de semana? No tuviste ni tiempo de procesar nada. En el medio te paraste a hacer la milanesa, volviste, preparaste el mate, digamos. No lo cuestiona, pero digo, son modos de apropiación que me parece que para quien emite debe tener cuidado de que esa picadora de carne no lo incluya a él también, digamos, de tratar de preservar cierta pureza, cierto deseo de saber, de leer, y tener la paciencia, digamos, por ejemplo, para quien escribe, sentarse todos los días con método, no correrse de cierta cosa de que el éxito es estrenar una película y que la gente vaya al Gomón y te aplaude el día del estreno. Digamos, lo interesante está después, o está en una charla posterior, o está cuando alguien aprecia algo de lo que hiciste. Digamos, ahí me parece donde está me parece un acto de paciencia en todo sentido, ¿no? Porque en el sentido del aprendizaje, que nunca se termina, por supuesto, y lo mejor que pasa es... Pero lo digo, ahí suena, bueno, de vivir uno no aprende nunca, digamos, toda esa frase hecha, lo digo en el sentido de que cada vez que estás con la cámara está empezando de nuevo, cada vez que... Y si no está empezando de nuevo, hay un problema. Cada vez que te está planteando dónde poner la cámara, que es más un hecho moral que estético, insisto, con todas esas frases ya armadas, hay que tratar de pensarse nuevamente en cada caso. Yo, digamos, sufro cada vez que me tengo que sentar en la computadora y pensar un nuevo proyecto, y saber que para que digamos, yo estoy trabajando en un proyecto que se llama Perros del Viento, que es un largometraje que tiene 10 años de proceso, que fue rebotado 2 veces en el Instituto de Cine, recién ahora logré preclasificarlo, y digo, y en el camino me va pasando la vida. Es más, ya no sé si es exactamente la película que quiero hacer, o sea, es una película que quiero hacer porque tiene mucho trabajo encima y la siento propia, pero no tiene la frescura que tenía hace 10 años cuando me senté. Si me hubiese sentado pensando que iban a pasar 10 años, posiblemente no lo hacía. Entonces me parece que para el que tiene que aprender cine, me parece que es eso, digamos, que es raro, es una actividad rara. Alguna vez charlando con un alumno que él casualmente tenía toda la familia que eran contadores públicos nacionales, me decía, yo tendría que haber sido contador. Y le dije esta frase charlando, y después me escuché a mí mismo, me la escuché para mí, y le dije, estaba muy enojado yo, porque el tipo estaba en tercer año de la carrera, estaba próximo a hacer su tesis, y le dije, si podés dejar de serlo es porque nunca lo fuiste. Y me escuché a mí mismo decir esa sentencia, digamos. Es como, si yo estoy acá y lo soy y sigo insistiendo, digo, ¿cómo carajo vos desde 3 años que estás insistiendo no te podés desmoralizar, digamos, ¿no? Pero un poco eso, es como esas cosas que no podés dejar, no podés ser otra cosa, o sea, ya como que, por supuesto que hay que, como decía el Chango Vallejo, hay que tratar de no ir al cine con la novia, porque cuando yo hubo una época en que iba al cine y se me había pegado el que hijo de puta, y entonces veía un trailer y decía, qué hijo de puta. O veía un actor llorando y decía, qué hijo. Era sorprendido ante lo que había hecho el autor con eso, ¿no? Y entonces, bueno, los que te acompañan tienen que tratar de no espantarse con tu actitud frente a todo, porque también está la cuestión de la envidia, están cuestiones que a uno le pasan cuando ve una película y dice, ¿cómo no se me ocurrió a mí?
o me robó, esto se me ha ocurrido y me lo robaron. Entonces, bueno, ese tipo de cuestiones, digo, no, como que uno está un poco en un limbo, está un poco, está en un estado de inminencia donde por ahí está preparado con cierta dosis de sensibilidad para que algunas cosas te atraviesen y vos las puedas procesar. Y eso, y ahí se va la vida y tenés que ver de qué comes, cómo alimentar a tus hijos, hasta qué punto con ciertas cosas de la profesión no te vendés para poder, no te vendés en el sentido de los valores que en algún momento te quisiste defender y que en algún momento decís, bueno, hay que hacer esto, hay que hacerlo. Pero bueno, es una hermosa profesión. Las hago para mí. Las películas que hago las hago exclusivamente para mí, porque soy un egocéntrico, si no, no podría estar acá delante de ustedes. No, mira, en realidad eh, el único público potencial que uno tiene es uno mismo. Entonces, cuando uno escribe una escena, si no se emociona a uno, no puede emocionar a nadie, digamos. Hay una frase muy linda de Soderbergh, creo que dice, con respecto al espectador, lo considero como a los hijos. Trato de acompañarlos, de guiarlos, de darle información, qué sé yo, pero trato de no subestimarlos y no sobreprotegerlos. Digamos, me parece muy interesante esta cuestión, digamos, de que, bueno, che, vos también haces un esfuerzo, ¿no? No solamente el esfuerzo de pagar la entrada al cine, digamos, es como que hace un esfuerzo por entender qué es lo que te estoy contando en ese pacto, digamos, de lo fluido, de la producción de sentido que se genera entre quien hace una película y quien se sienta a verla. Para eso también creo que hay que trabajar y hay que trabajar en la enseñanza, para entender de que el cine no es esa máquina picadora de carne de la que hablamos, que uno se sienta y ve 50 cosas y da todo exactamente lo mismo, ¿no? Este, pero en realidad no pienso absolutamente en nadie en especial. Ni, después podría decir, qué sé yo, que hay cosas que uno las hace para encontrarse con sus seres queridos, con las cosas, eso que suena a la dedicatoria, ¿no? O lo hace porque... pero en realidad, sin temor a quedar mal, las hago solamente pensando en mí, solamente pensando en lo que me moviliza en el momento que me moviliza, y, y de qué manera, bueno, no, sí, realmente, de qué manera trasciendo esto que soy, esto poco que soy, trasciendo a través de una obra algo que Borges dice algo así como que uno no muere hasta que no muere el último que lo recuerda. Entonces, ¿qué se puede acordar de ese que le gustaba jugar al fútbol, que era un pata dura, digamos, ¿no? Que se puede recordar, se hizo una película que en algún momento uno la ve y dice, mira, la hizo. En ese sentido estoy un poquito melancólico, pero eso, digamos, es lo que me moviliza, ¿no? Pensar que uno... No hay una cuestión malamente individual en esto, digo, es como, lo digo en el sentido de que no... Bueno, después uno carga con su terapia y todo para procesar todo esto que te estoy diciendo, pero en realidad, insisto, a la hora de sentarme y a la hora de dirigir, estás solo. Estás solo, por más que estés rodeado con 30 personas, tenés que tomar todas las decisiones, tener todas las preguntas, estás solo como... Entonces, en lo único que uno puede confiar es en esa soledad y cómo resuelve esa cuestión desde lo que está haciendo, ¿no? Eh, lo, lo que más he podido eh, vivenciar, o sea, capitalizar como vivencia son hechos así puntuales de respuesta del público y de respuesta así también de conversaciones y demás. Digamos, yo por una cuestión medio personal, no sé cómo, a mí me cuesta mucho hablar de algo que hice con alguien y hasta
Creo que mucho más que lo alaben que lo critiquen. Me pongo demasiado rápidamente a la defensiva y le huyo, digamos, le huyo al halago. Me cuesta, también porque hay un temor, digamos, si el halago, después uno indaga un poco en el halago y el halago es una cosa así superficial, también uno teme a quedarse solamente con esa primera impresión, ¿no? Entonces, digamos, de las cosas que más me han gustado con cosas que he hecho son cosas, por ejemplo, hace muchos años hice un documental sobre Rita la Salvaje, que era una bailarina de cabaret de acá de la ciudad de Rosario, que ya mezclaba algunas cosas entre lo documental y la ficción, digamos, estaba indagando entre el doc-fic. Y Rita me había contado que ella medio se había enamorado de un admirador que tenía que se llamaba Helio. Y entonces yo había en general trato, digamos, de cuando se da algo mío, me siento a verlo metido entre el público. No siempre es sano, a veces ahora te cuento otra cosa, pero en ese caso me pasó que yo puse dentro en la recreación del doc-fic, puse un falso Helio, que era lo que yo me imaginaba que era Helio. Y cuando pasa la escena, un tipo medio que se para así, estaba cerca mío, se agarra la butaca y dice, Helio. Rita en el testimonio no nombraba que se llamaba Helio, y este tipo dice Helio y me cerró lo que ella me había contado. Entonces dije, mierda, esto que yo estoy haciendo es en serio, digamos. Después me pasó, como pro y contra, me pasó, a cada lado se estrenó, porque yo había ganado un premio con el guión en la Global Film, se estrenó en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y no fuimos, digamos, claramente se estrenaba en el Museo de Arte Moderno, era la única posibilidad de ir a Estados Unidos con el proyector, no íbamos a ir, no, ni teníamos invitación, nos fuimos 2 o 3 a ver la película en el MoMA. Estábamos ahí maravillados. Y una cosa que me pasa es que viendo la película con la gente hubo un momento. El público de museo en Estados Unidos es un público muy cinéfilo y es realmente un público muy interesante. Inclusive yo antes de que se pasara la película dije alguna cosa y vi uno que sonreía, ¿no? Creo que nombré esto de Truffaut, de la quinta película, y lo que pasaba en Argentina para tener continuidad en la producción. Claro, y yo medio que tomé como referente la mirada de ese tipo, que me parecía que era tipo que había entendido un chiste de Truffaut en un museo. Yo dije, este es el espectador modelo, ¿no? Y en un momento que está pasando la película, el tipo se para y se va. Y yo lo quería ir a boxear, o lo quería ir a buscar y sentarlo, atarlo en la... Y el tipo fue al baño, se estaba meando, digamos. Volvió, a los 2 minutos volvió, entró y se sentó. Yo cuando vi ese tipo, como me bajó, entré en paz conmigo mismo. Después el tipo aplaudió la película al final, digamos, bueno, eso me pareció como, miércoles. Y en esa misma experiencia, la película se pasó un miércoles y un domingo, ¿no? Y entonces era el paquete de la Global Film premiaba 10 películas de todo el mundo con un criterio de que en Estados Unidos no se ven películas que no sean yankee. Entonces había películas de Kenia, Mozambique, Argentina, Uruguaya. Entonces la gente iba y veía 1 o 2 películas por día. Y se ve que un público que habituaba a hacer eso, un señor que había visto la película mía el miércoles, va el domingo a ver otra. Y nosotros vamos a presentar la segunda película. Entonces, claro, él sale de ver la primera y nos encuentra y nos había visto que habíamos presentado la película el domingo. Y se acerca y en su inglés y en mi poco inglés me pregunta, ¿de qué muere Cosme? Le quería preguntar, grosso, yo vi la película suya el miércoles y dice, ¿de qué muere Cosme? Y digo, si estoy en Estados Unidos y hay un tipo que todavía tiene ganas de preguntarme de qué muere un personaje de la película, no porque fuera un error de guión, espero, digo, esto es maravilloso, digamos, no sé si respondo a tu pregunta, pero en general hasta esos momentos no era muy consciente de lo que uno podía provocar, ¿no? Es como que uno estaba muy, muy seguro en la distancia. Bueno, las películas están ahí, quedarán para la historia. Y después cuando vi esas cositas puntuales, dije que no siempre vuelven, que seguramente deben estar y que lástima que los espectadores no saben que te alimentan el espíritu y te sirven para hacer otra. Pero
Cuando vi esas cositas puntuales dije, pucha, la verdad que vale la pena seguir insistiendo en esto, ¿no? Como que con los errores y con las críticas que puede haber también, pero eso de, digamos, de en algún momento lograr una emoción, lograr por ahí uno lo agarra para una risa, digamos, lograr no sé, me parece como que vale la pena insistir.